Estás escuchando Strategia, el podcast del emprendimiento digital. Entrevistamos a fundadores de startups y actores del ecosistema digital para visibilizar sus historias, éxitos y aprendizajes más relevantes. Ahora también puedes encontrar nuestros episodios en el sitio web www.strategia.co o seguirnos en Instagram como @strategiapodcast. Con ustedes, nuestro anfitrión, Oscar Durán. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Estrategia Talks. Hoy estamos con María Camila Salazar. Yo tuve el gusto de conocer a María Camila en los procesos de aceleración de varias startups dentro de Torre Negra Accelerate. Así que, pues María Camila, bienvenidísima a Estrategia Talks y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por tenerme, por traer este tema que me parece tan importante para los emprendedores. Súper. Entonces, hoy vamos a hablar de productividad y un poquito de una nueva forma de ver la productividad. Estamos como muy acostumbrados, sobre todo ahora en pandemia y con todo este boom digital, como hablar únicamente de herramientas y de cuál es el software que utilizamos para gestionar tareas y demás. Así que pues vamos a hablar de otra forma de ver esto. Y ya pues aprovechar tu conocimiento, porque además de trabajar y de ser emprendedora y trabajar con emprendedores, pues eres coach. Así que pues nada, cuéntanos un poquito de ti, de tu historia y de cómo llegas como a este mundo del emprendimiento. Súper, muchas gracias. Pues bueno, primer fun fact, oficialmente yo soy politóloga, entonces nada que suene más lejos al principio del emprendimiento y del coaching, pero al final para mí todo tiene mucho sentido. Llegué al mundo del emprendimiento y al mundo del coaching casi que al tiempo, cuando estaba haciendo la práctica de la universidad, estaba en una fundación que tenía varios programas, yo había hecho uno y resultó que en el momento en el que llaman a la directora de ese momento a ser decana de una facultad en una universidad, pues la fundación se queda sin director. Y pues la única persona que tenían con suficiente experiencia para poder tomar el cargo rápidamente y entender todos los procesos y que tuviera como ese bagaje era yo, aunque pues estaba bastante pequeña, ¿no? Y terminó tomando ese rol y tomando pues la dirección de la fundación, y en ese momento pasan dos cosas. Uno es que dentro de los programas que estábamos haciendo había un programa importante que yo tenía que sacar, que era el evento más grande de ellos, que era de liderazgo y emprendimiento, y en los años anteriores no habíamos hecho nada, casi nada de emprendimiento, y yo dije, bueno, pues si el título de la fundación es así, pues traigamos algo de emprendimiento y pues al fin y al cabo, aunque yo no sepa mucho de esto, el propósito es entrevistar a otras personas y que vengan panelistas a explicarnos, entonces traigamos a las personas. Y efectivamente muchos de los asistentes que eran jóvenes de universidades nos pedían mucho ese tema y fue de los salones que se rebosó, bueno, éxito total. Entonces en ese momento conozco un poco más del lado del emprendimiento y además hacemos una alianza con un evento que se llama el Bar del Emprendimiento y termino trabajando con ellos por 2 años más adelante, y con eso pues termino de meterme de clavado en el mundo del emprendimiento. Y al mismo tiempo que eso pasa, pues claramente esto es un salto cuántico pues en términos de responsabilidades laborales y como de liderazgo literalmente. Y en otro de los programas que tenía la fundación en ese momento había una coach que nos había hecho una sesión a todos los del equipo interno de la fundación, y fue la sesión para mí más profunda, la llorada más profunda de hasta ese momento de mi vida, y yo dije, ¿qué es esto tan fantástico del coaching? Hasta ahí lo había dejado, hasta que llega Diana y me dice, bueno, para este nuevo cargo de liderazgo que tienes, creo que vas a necesitar coaching, no solamente para ti, sino también para que te formes y puedas ayudar a otras personas, el equipo que vayas a tener y para ti en el futuro. Y yo, bueno, lo que tú digas, como yo me dejo guiar porque no sé qué es lo que estoy haciendo. Y efectivamente así fue, me metí de clavado en los dos mundos, empecé a formarme como coach, solamente habiendo hecho una sesión del otro lado, como del lado del consultante, si se dijera de esa manera, y pues me enamoré de los dos mundos al tiempo y entendí una cosa que para mí fue muy importante, y es que uno antes de hacer lo que sea en la vida tiene que ser persona, ¿sí? Y yo en ese momento no había aprendido tanto a ser persona todavía y me estaba descubriendo a punta de muchas lloradas siguientes en el coaching, mientras me estaba formando también.
Y entendí también que los emprendedores, o al menos así es como lo veo yo, son los que realmente empujan el mundo hacia adelante, ¿sí? No es tanto como los Apples del mundo o los Googles del mundo, sino que al contrario, pues Apple y Google también fueron chiquititos como tienda de barrio, por decirlo de alguna manera, en sus inicios. Y así tenemos miles en el mundo en este momento y creo que del apoyo que se le entrega a los emprendedores hay mucho que es, como decías al principio, como de estructuras, herramientas, sí, habilidades, pero más como de negocio y no son tanto personales. Entonces, desde hace unos años tomé yo la bandera de apoyar en la parte personal a los emprendimientos y creo que una de las formas más claras de hacerlo es a través de la productividad, porque nos ponemos esta presión como de tengo que estar trabajando 24/7 y estamos como con esa sensación de, es que si yo no estoy trabajando tanto como trabaja Elon Musk, entonces nunca voy a llegar allá y tengo que tener agendada toda mi vida cada 5 minutos y pues a qué horas eres persona si lo vas a hacer así. Pero no todos hemos llegado a ese lugar, ¿sí? Es como la aspiración. Entonces yo acá estoy para tumbar muchos mitos. Eso me encanta, me encantan varias cosas de las que dices, porque una de esas es, además que también es un driver nuestro en Estrategia Talks, y es, claro, admirable todos los unicornios, gran trabajo y pues admirable también sus emprendedores que han logrado llevarlos hasta allá, pero la realidad del emprendimiento es que hay miles y millones de emprendedores chiquiticos, medianos, que también son los que están empujando un poquito el mundo, ¿no? No necesariamente como esos grandes unicornios. Y lo segundo es que realmente uno no tiene que necesariamente trabajar 70 horas al día, sacar tiempo donde no hay, no almorzar, no comer, para ser exitoso o para lograr los objetivos que se proponen, ¿no? Totalmente, y eso es lo que nos está sucediendo en este momento, ¿sabes? Como que hay una sensación y todo viene desde un lugar que creo yo que y siento que no es muy común en el mundo del emprendimiento, que son las creencias limitantes, ¿sí? Nosotros no estamos conscientes de qué es todo lo que creemos sobre cómo funciona el mundo, ¿sí? Entonces sentimos que vivimos en un mundo y para mí esto es como de las bases en donde es un antes y un después de tu vida cuando entiendes esto y lo empiezas a ver en todas partes y es que una cosa es vivir en un mundo en donde tú crees que las cosas son escasas, que el tiempo es escaso, que las oportunidades son escasas, que el dinero es escaso, que, no, que el éxito es escaso, que solo para unos pocos hay, que si tienes, disfrútalo porque un día se te va a acabar. Y así lo puedes ver en 308.000 formas diferentes en lo que nos pasa todos los días. Voy tarde, ¿sí? Entonces si voy tarde, entonces no voy a alcanzar y si no alcanzo, entonces me van a regañar y si me van a regañar, entonces no le voy a alcanzar a entregar al cliente, el cliente no me va a querer volver a comprar nunca. Y entonces empieza una bola de nieve gigante a partir de que nosotros pensamos que el mundo es escaso. Existe otra realidad y acá les como rayo un poquito la cabeza para que empiecen a encontrarla en el día a día y es la realidad en donde el mundo en verdad es abundante, ¿sí? ¿Cuántas tiendas de barrio existen en el mundo? Sí, millones. Exacto, y de todos los estilos. ¿Cuántas licoreras hay en el mundo? ¿Cuántas, no sé, tiendas de zapatos hay en el mundo? ¿Cuántos fabricantes de, no sé, aretes hay en el mundo? Millones. Si nosotros estuviéramos pensando en que hay alguien más que está haciendo lo mismo que yo y solamente uno de los dos puede ganar y si a uno le va bien, a mí entonces me va a ir mal. Si estamos pensando en esas cosas, pues estamos pensando todavía en escasez. Si al contrario nos pasamos a la forma de pensar en donde el mundo es abundante en el sentido de que si tú estás haciendo un podcast, por ejemplo, y hay alguien más que está haciendo otro podcast, eso no significa que porque esa otra persona tenga un podcast yo voy a tener menos audiencia, sino que al contrario va a ser una audiencia diferente porque tiene un estilo diferente, unos invitados diferentes, una audiencia diferente y la sensación sencillamente le va a llegar a otros millones de personas distintas o incluso puede que las mismas personas que escuchen el otro podcast también escuchen el tuyo. Total, es más gente escuchando podcast y más gente utilizando, digamos, aplicaciones o lo que sea. Exacto. Entonces lo que termina pasando es que tú actúas en el primer escenario, que es el escaso, actúas siempre desde el miedo, desde que vas a perder algo, desde que no eres suficiente, desde que no va a alcanzar, ¿sí? Que tienes que dar lo máximo de ti y más, ¿sí? Mientras que en el otro, tú actúas pensando más es en, pues yo estoy haciendo esto como un regalo, ¿sí? Como de,
es natural para mí hacerlo porque me nace y está chévere y por qué no utilizar mi tiempo en esto, ¿sí? No es tanto como de tengo que, porque es que si no lo hago ahorita nunca va a pasar, sino al contrario, como tengo la oportunidad de hacer esto. Tú cuando abriste el podcast pudiste haber hecho cualquier otra cosa, abrir una tienda de zapatos, ¿sí? Como, o montarte un e-commerce porque fue en la mitad de la pandemia, ¿sí? Pero al fin y al cabo, se trata más es de ver las cosas en términos de abundancia. Entonces, cuando nosotros hablamos de productividad, usualmente lo tenemos parado en el lado de la escasez, ¿sí? Porque sentimos que este segundo que tengo en este preciso momento es la única oportunidad que voy a tener para X, mandar el correo, hacer la llamada al cliente, no sé, hacer el pitch a alguien, va a ser la única oportunidad, exclusiva oportunidad, ¿sí? Que si pierdo este momento, entonces voy a estarme como sintiendo culpable o va a pasar algo muy malo después. Y en realidad no, ¿sí? ¿Qué es lo que termina pasando? Que tú estás utilizando toda tu energía y toda tu, o sea, terminas asociándote a ti mismo y cuánto vales en el mundo, no por quién eres, sino por las cosas que haces. Entonces, si no mandaste el correo, eres el peor. Si no contactaste al cliente, entonces eres un mal dueño de negocio. Sí, sí, entonces empiezan un montón de asociaciones horribles que te hacen sentir que tú no vas a ser exitoso si no haces las cosas que creíste que tenías que hacer porque otras personas lo están haciendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ese es el primer mito importante y es productividad no es lo que nosotros creemos que es. O sea, productividad en general se asocia con la forma en la que yo utilizo mi tiempo. Para mí ya esa es la primera alerta. No se trata de cómo utilizas tu tiempo, sino de cómo utilizas tu energía. Seguramente a ti te ha pasado, Oscar, en algún momento de la vida que tú has hecho una tarea que si la haces cansado, te demoras 4 veces más de que si la hubieras hecho al día siguiente descansado o después de una siesta o algo así. Me pasa todo el tiempo, además. Ok, exacto. Entonces, lo que termina sucediendo es justamente eso, que nosotros nos estamos latigando porque sentimos que el tiempo se nos va a acabar, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es utilizar mejor ese tiempo para tener más energía y que incluso teniendo más energía podemos hacer las mismas cosas en menos tiempo. ¿Sí? Entonces, no se trata del tiempo, se trata de cuántas cosas logres hacer, pero con la energía correcta. Eso está muy interesante y de verdad es como un mind blowing para mí y seguramente para muchos que nos están escuchando. ¿Cómo hacer ese cambio como de chip un poquito? ¿Cómo pasarnos al otro lado? Total. Lo primero y lo más importante, y yo sé que esto es bien difícil y es un proceso, es que no nos demos látigo por hacer las cosas diferente a como nos dijeron que las teníamos que hacer, ¿sí? Entonces, en este momento del mundo, estamos en un momento en donde ya todos aprendimos que no tenemos que ir a la oficina. Sí, ya. O sea, estamos como en el momento de tumbar mitos. Ya todos aprendimos que no tenemos que trabajar en saco y corbata, podemos trabajar en pijama, ¿sí? Entonces, es utilizar un poquito eso que ya estamos aprendiendo con la pandemia y pasarlo a la parte de la productividad. Entonces, porque tú estés en pijama o porque tú estés en saco y corbata, no significa que seas una persona diferente, ¿sí? En el mismo, o sea, vas a hacer el mismo trabajo, solamente que estás en pijama o estás en saco y corbata. Ahora, en el mismo sentido, el trabajo que tú estás haciendo, si lo estás haciendo a las 10 de la noche, bien cansado, de pronto, no tiene el mismo efecto que si lo haces al día siguiente, más temprano en la mañana descansado. ¿Por qué? Porque no sigues siendo la misma persona. Y ahí es en donde está la cuestión diferente, ¿sí? Y es que nosotros no estamos tan acostumbrados a mirarnos a nosotros mismos desde qué lugar estamos haciendo las cosas, ¿sí? A veces, no sé si te ha pasado, pero yo soy muy sensible como a la energía de las personas y a veces uno lee un correo y uno siente como, "Ush, esta persona se levantó como de malas pulgas hoy, ¿sí? Y no es que tengas a la persona enfrente ni nada, pero hay una parte un poco subconsciente que alcanza a sentir si tú estás haciendo las cosas desde un lugar que está súper contento, alineado, tranquilo, porque entiendes que este es el propósito de tu vida, o si estás desde un lugar como súper quemado. Entonces, todo esto que estoy diciendo es, mira muy bien
desde qué lugar estás haciendo las cosas, porque no se trata solamente de hacer las cosas por hacerlas. A veces toca, pero la mayoría del tiempo es mejor que te alinees mejor con la energía que sí quieres tener, porque eso al final va a ser un efecto que se siente de alguna manera inconscientemente. Hay muchos emprendedores que se ponen un poco como maniáticos diciendo como, es que no entiendo, yo he hecho todas las cosas posibles y no entiendo por qué nunca nadie me compra. Pues de pronto es porque estás pensando en que nunca nadie te va a comprar, porque ya lo viste antes que nunca nadie te compró, entonces estás pegado a esa historia de imposibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si te cambias la energía y como, no sé, te tomas un fin de semana con tranquilidad de separarte de todo, te pones más feliz y te lo juro que al día siguiente, cuando estés más feliz y llames a tu cliente, va a sentir a una persona diferente al otro lado del teléfono? Total, total. Y eso me lleva a una pregunta, y es, creo que hay como una concepción que el buen emprendedor es ese emprendedor que se mete de cabeza en 25 funciones al mismo tiempo de su empresa, y el que sabe de levantar capital y el que sabe de marketing y el que se consume durante unos años para hacer que la cosa funcione, ¿no? Y entonces uno escucha mucho como, no, pues es que emprender es ser un todero. Y probablemente en las etapas iniciales pues tengas que asumir distintos roles. Pero cómo manejar como esa productividad para que logres alcanzar lo que de verdad necesitas alcanzar. Digamos, como tangiblemente para el emprendedor, pues debe ser como, pero es que yo igual tengo que hacer todo esto. Total, 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 total. Entonces, de nuevo, el mensaje es, todo depende desde dónde lo hagas, ¿sí? Si lo estás haciendo desde una sensación como de maldita sea, me toca, porque, Dios mío, lo que está pasando energéticamente adentro de tu cerebro y adentro de tu cuerpo es que estás creando una resistencia, ¿sí? El cerebro y el cuerpo funcionan siempre, uno, automatizando procesos y dos, siempre te van a acercar a lo que te genere placer y te van a alejar de lo que te genere dolor. ¿Sí? Dolor está asociado con incomodidad, sí, cualquier cosa que no se sienta placentera. Todo lo contrario a placer, van a buscar todas las razones posibles para alejarte de eso. ¿Sí? Entonces, si tú, ahí es cuando estas frases de cajón del emprendimiento empiezan a cobrar sentido cuando uno las entiende un poquito más por debajo y es, si tú te levantas todos los días feliz porque en serio entiendes que le estás resolviendo el problema a la gente, ahí es cuando encuentras al emprendedor que no le cuesta trabajar 12 horas de corrido, ¿sí? Mientras que al otro lado está el emprendedor que dice, maldita sea, me toca levantarme otra vez, ¿sí? Como a que otra vez llena el espacio con la historia negativa del día, ¿sí? Entonces, lo que está sucediendo con el primero es que él está encontrando todas las razones por las cuales es placentero para él hacer las cosas que tiene que hacer, barrer el piso, enviar todos los correos que necesite, armar todos los funnels de ventas, de mercadeo, de lo que sea que tenga que hacer el emprendedor, si está asociado con placer y si está asociado con ese propósito mayor, lo va, le va a traer energía, ¿sí? O sea, al contrario que se sienta que está gastando la energía, piénsalo como en términos de plata. Una cosa es cuando tú sientes que estás gastando, como de que ya, o sea, se me fue la plata y nunca va a volver. Y otra cosa es cuando tú sientes que estás invirtiendo porque sabes que de alguna manera eso te va a retornar en el futuro, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa cuando estás emprendiendo. Entonces, no se trata de qué es exactamente lo que hagas, sino de la energía con la que lo hagas. Está bien chévere. ¿Y cómo encaja el manejo del tiempo en esto? O sea, digamos, cómo entra a jugar un poco en la vida. Ahí es en donde vienen como los trucos y como la magia personal, ¿sí? Y seguramente, pues todos los que están escuchando han visto ya diferentes historias de emprendedores, entonces ven que hay cosas que son parecidas, pero ven que hay cosas que por la personalidad de cada emprendedor terminó saliendo diferente, ¿sí? Potencialmente a un mismo problema lo resolvieron de formas distintas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que es cuando entra mucho la parte de autoconocimiento y de prueba y error. Así como nosotros hacemos experimentos en las empresas, como de ver
a qué horas funciona más, por ejemplo, tener el equipo de ventas despierto, que era una de las cosas que hacía uno de nuestros emprendimientos. O bueno, los ejemplos de pruebas que hagan adentro de las empresas, también está muy bueno que las hagan para su vida personal. ¿Por qué? Porque si bien a nosotros nos han vendido que existe como una guía de, por ejemplo, uno de los últimos libros que ha salido como con mucho éxito ha sido El Club de las 5 de la mañana. Y no sé si lo conoces, Oscar. Sí, sí, de hecho fue uno de los libros recomendados por uno de los invitados al podcast. Muy bien, estuve a punto de recomendarlo, pero justamente por eso te dije que íbamos a mirar a ver qué tal salía, porque lo que sucede con esas cosas es que o sea, como que sentimos que existe una receta, y si nosotros no cumplimos con la receta, entonces somos una failure, ¿sí? O sea, perdimos, fracasamos, los peores, y en realidad esa es de las segundas cosas que me gusta como tumbarle de mitos a la gente, y es no tiene que ser exactamente igual a esa otra persona. Esa otra persona tiene unas variables personales distintas a las tuyas. Entonces, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer? O por lo menos que me ha funcionado a mí, investigar a varios y mezclar para hacer mi propia versión personal del asunto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de manejo del tiempo, hay una cosa que tienes que entender muy bien, y es que tú funcionas distinto a otros seres humanos, ¿sí? Entonces, puedes mirar si de pronto te identificas con otras personas para aprender de esas otras personas cómo lo hacen y empezar a encontrar tu mezcla, y también identificar lo que no te sirve de las otras personas. Por ejemplo, yo vivo con otra persona en mi apartamento, y ella, por ejemplo, no es buena para levantarse temprano, o sea, no puede, ya, o sea, definitivamente no le funciona, no. Mientras que yo sí, entonces ya ella sabe que el club de las 5 de la mañana, muy bonito y todo, pero a mí no me funciona, ¿sí? Entonces, ahí es en donde viene la segunda parte. Hay que aceptar que no solamente eres diferente, sino que además la vida tiene ciclos, ¿sí? Entonces, habrá días en donde potencialmente, y esto lo he trabajado con personas que lo hemos hecho en uno a uno, potencialmente a unas horas diferentes es mejor que te pongas tareas distintas. Entonces, hay tareas que son más operativas que puedes mandar rápido, ¿sí? Como de responder un WhatsApp, responder un correo, hacer una llamada rápida a un proveedor, como de qué hubo, cómo vamos. Y hay otras cosas que necesitan más concentración y profundidad, ¿sí? Entonces, cuando estás armando la estrategia de lo que sea, es un montón de concentración. Cuando estás inventándote algo, usualmente las tareas creativas necesitan un montón de tiempo y concentración tuyas, ¿sí? No es una cosa que puedas hacer mientras estás en la fila del banco, ¿sí? Entonces, lo mejor que puedes hacer para manejo del tiempo es saber que tanto durante el mismo día como durante la semana o el mes, tú ubicas los momentos en donde tú tienes más como lucidez, ¿sí? Entonces, para mí particularmente, me sirve mucho sacar las tareas que más me cuestan en la mañana. ¿Por qué? Porque tengo más energía, más disposición, que si me gasté mucha de mi energía del día en ese momento, yo sé que de todas maneras me va a quedar energía para el resto del día y va a estar bien. Mientras que, por ejemplo, mi roommate, ella tendría que hacer estas cosas desde en la noche, porque a ella le cuesta mucho levantarse y como despertar el cerebro en la mañana. A ella la molestan en el trabajo diciendo como, cierto que tú empiezas a trabajar a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, somos personalidades diferentes, y eso no significa que una sea más productiva que la otra porque estemos utilizando tiempos distintos, sino que se trata de que aprendimos qué es lo que funciona mejor para cada una, y eso hace que utilicemos el tiempo de mejor manera. Está, está súper chévere, me está gustando mucho la conversación. Hay otro tema que a mí me parece importante, sobre todo para los emprendedores, y es cómo decir no, que es normalmente a uno le pasa mucho y es como que llegó un cliente, pero llegó otro, pero son radicalmente diferentes, me están pidiendo cosas distintas en el producto, pero pues es que son clientes, entonces pues igual hay que hacerlo y a todo el mundo le digo que sí, y además de eso entonces doy 77 charlas al tiempo, me conecto a 5 reuniones a la vez, entonces como, ¿cómo decir no? O sea, que no es fácil, no es nada fácil, sobre todo pues también como cuando estás construyendo algo o tienes que vivir de algo al final, ¿no? Total, es una decisión de límites, ¿sí? Y yo por eso lo relaciono todo con la energía, y lo pienso mucho también con el cuerpo, pero entonces piénsalo de esta manera. Imagínate que em,
nosotros en el cuerpo tenemos como una pila, ¿sí? Nosotros nos levantamos con cierta cantidad de pila todos los días. Hayamos dormido bien, hayamos dormido mal, estamos a 75, a 50, a 85% de pila, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a pensar en, no sé, revisamos las redes sociales y nos dimos cuenta que nos volvieron a encerrar en cuarentena. Siguiente, las noticias, después nos encontramos con un correo, después nos llamó un cliente, después todo esto que estamos haciendo son como si tú estuvieras sacándole moneditas a tu batería de energía, ¿sí? O le estuvieras haciendo huequitos, ¿sí? Porque te quedaste pensando en la noticia, porque te quedaste pensando en la llamada, porque te quedaste pensando en la siguiente cosa que tienes que hacer, cuándo le vas a pagar a los proveedores, cuándo vas a tener que pagarle al resto del equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora piensa que si eso está pasando solamente, por ejemplo, en los primeros 15 minutos del día, imagínate ahora si tú manejas tu vida así, ¿sí? O sea, básicamente lo que tú estás haciendo es balear a la pobre batería, ¿sí? Entonces, ¿qué va a quedar de ti cuando hables con el cliente? ¿Qué va a quedar de ti cuando hables con, no sé, si estás haciendo un pitch o si estás participando en una conferencia? ¿Qué va a quedar de ti cuando efectivamente tengas esa relación importante que tienes que tener con el cliente, con el posible inversionista, con el socio, etcétera? ¿Sí? Entonces, es una decisión difícil, sí, pero esto probablemente ya lo han dicho antes, una empresa no tiene que ser todo para todo el mundo, ¿sí? Y si vemos a las empresas grandes, de hecho, no sé, un Amazon que hoy en día tiene tantas cosas y tantos productos y tantas versiones de ellos mismos, ellos no empezaron así, ellos no empezaron siendo todo para todo el mundo, ellos empezaron siendo una tienda de libros, punto, ¿sí? Y se enfocaron en ser buenos en una cosa. Cuando eso funcionó, pasaron a la siguiente, pasaron a la siguiente, pasaron a la siguiente, pasaron a la siguiente, ¿sí? Entonces, realmente es una decisión personal de quién quiero ser mañana, ¿sí? O como el dicho de el que abarca mucho aprieta poco, justamente es como entender que vas a tener que tener este costo de oportunidad, pero ser radicalmente honesto contigo mismo de yo eh, por qué quiero que me recuerden, ¿sí? O sea, ¿a qué le voy a meter? Si estamos pensando en lo de emprendimiento al principio es sangre, sudor y lágrimas y 24/7 de mi tiempo, que ojalá esto sea 24/7 feliz, ¿a qué le voy a meter sangre, sudor y lágrimas? O sea, en realidad me voy a entregar a todo el mundo, o sea, piénsenlo también como producto premium versus producto gratis, ¿sí? El producto gratis seguramente todo el mundo lo agarra, lo lee, lo mira. ¿Eso hizo verdaderamente un cambio en alguna persona? No lo sabemos, ¿sí? Mientras que en un producto premium, por ejemplo, yo que soy de servicios, es diferente. Imagínense pasar una semana completa con Richard Branson en su isla. Es una cosa completamente diferente a escuchar un podcast sobre Richard Branson, ¿sí? ¿Cuál de las dos cosas tuvo verdadero impacto y como más profundo en la vida de las personas? Y pues eso mismo pasa contigo y con tu empresa. ¿Qué impacto quieres tener? Súper. Bueno, pues María Camila, ¿qué decirle un poco a los emprendedores? ¿Qué consejo darles con relación pues a todos estos temas que hemos hablado, como enmarcados en todo el tema de productividad? Decirles que no crean todo lo que escuchan, ¿sí? Que más bien experimenten y prueben, ¿sí? Y que también sepan que van a tener épocas y etapas en la vida, ¿sí? Y que todo es cíclico y que va a haber momentos en donde tienen bajos y de pronto en esos bajos es el momento como la llamada o como en estos días decíamos la batiseñal de que ese es el momento para probablemente hacer todas las cosas que son de back office, organizar la estrategia, organizar la estructura, como todas estas cosas que están pasando por detrás de las bambalinas. Y en el momento en el que empiezan a aparecer los clientes y se explotan las cosas, pues es el momento de dar la cara hacia el público, ¿sí? Y que vas a tener de los dos momentos y está bien. Eso no significa que todo el tiempo tengas que estar siempre haciendo algo, ¿sí? Entonces eso también significa que el descanso también es productivo. ¿Sí? O sea, necesitas, así como tú recargas tu celular y tu computador todos los días, piensa exactamente lo mismo contigo, ¿sí? Entonces, el celular no es que tenga batería infinita. Al celular en algún momento se le acaba la pila y tienes la posibilidad de recargarla. Eres exactamente igual. Entonces, en ese sentido, es como tranquilos y
confíen también en su intuición, como en muchas veces sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer, solamente que nos da susto no estar cumpliendo las reglas de alguien más y la guía de alguien más, cuando en realidad sí hemos recogido un poco de experiencia en la vida y es confiar un poco más en esa experiencia recogida, pero ojalá no sean pensamientos limitantes. Total, total, me gustó mucho ese consejo. Y para despedirnos, recomiéndanos un libro. Ay, Dios mío. Creo que les recomendaría uno que se llama You Are a Badass de Jen Sincero. Les podemos dejar los datos en las notas del podcast para que vayan a mirarlo. Este es como una palmadita en la espalda de tranquilo, todo va a estar bien, como puedes salir adelante. Y habla de varios de los temas que les estoy hablando aquí. Es un poquito como más energético y más espiritual que sé que no es tan común en el mundo del emprendimiento, pero creo que está bueno. Está bueno que lo miren porque creo que es clave. Súper, súper. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Creo que fue una gran conversación, sobre todo de un tema que, como lo acabas de decir, a veces le hace falta mucho al emprendedor de hacer pares, de entender que no todo tiene que ser a 1000 por hora, que a veces es 1000, pero también a veces es 5 por hora, y de organizar un poquito mejor como su vida alrededor de su pasión y de lo que hace. Total. Y última cosa que me gustaría decir, que creo que es como mi moto en este momento, como mi frase que me guía, y es que muchas veces estamos también sembrando para el futuro. O sea, emprender no es una carrera corta, sino que al contrario es una maratón. ¿Sí? Entonces, piensa que las cosas que estás haciendo ahorita y los resultados que tú estás viendo ahorita, a ver, esas son dos cosas. Uno, son las cosas que estás haciendo ahorita, realmente van a tener efecto más adelante, ¿sí? Y los resultados que tú tienes ahorita no son por las acciones que tú tienes ahorita, sino por las decisiones que tomaste hace meses. Entonces, más bien, déjale un poco de tiempo al universo, al mercado, a la empresa, como para agarrar tracción y entender qué es lo que has venido haciendo constantemente en los últimos meses. Súper, claro que sí. Ven, y una última cosa, ¿dónde te encuentra la gente? Como, ¿dónde estás? ¿En tus redes sociales? ¿Cómo son? Sí, por ahora el centro de operaciones está en Instagram y es @María Sala Coach. Ese es mi usuario. Súper, pues ahí ya saben, @María Sala Coach, ahí encuentran a María Camila por si quieren seguir profundizando en estos temas de productividad, coaching y pueden seguir eh, pues cambiando un poquito su vida. Así que muchas gracias María Camila nuevamente por haber estado con nosotros hoy. Un gusto, gracias a ustedes. Dale, y muchas gracias a todos por haber estado conectados en Estrategia Talks. Les recuerdo que nos pueden seguir en cualquiera de las plataformas de podcast, en YouTube también y en nuestra página web como www.extrategia.co. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao.